El problema de la curación es un problema religioso. En última instancia, una psiconeurosis es el sufrimiento de ese alma que todavía no ha encontrado su sentido. El conocedor de la psicología de los complejos puede muy bien prescindir de consideraciones preliminares, pero un lector que no pertenezca al oficio y que aborde la lectura de este libro sin preparación previa necesitará sin duda algunas explicaciones introductorias. El concepto de proceso de individuación, por una parte, y por otra el de alquimia, son cosas que parecen tan distanciadas la una de la otra que en el primer momento resulta imposible imaginar un puente que las una. A ese lector pues le debo algunas explicaciones, especialmente porque con motivo de la publicación de mis conferencias, comprobé algunos hechos de los cuales tuve que inferir cierta desorientación por parte de mis críticos. Lo que haya de decir respecto de la esencia del alma humana son ante todo observaciones realizadas en el hombre. A tales observaciones se reprochó el que se refirieran a experiencias desconocidas o bien difícilmente accesibles. Es un hecho extraño, pero con el que se encuentra uno continuamente, el que todo el mundo, aun los profanos más incompetentes, crea estar perfectamente al tanto de la psicología, como si la psique constituyera el terreno que goza del conocimiento más general. Pero el que conozca verdaderamente el alma humana estará de acuerdo conmigo si afirmo que representa uno de los objetos más oscuros y misteriosos que se ofrecen a nuestra experiencia. Nunca se acaba de aprender en este dominio. En mi actividad práctica casi no pasa un solo día sin que me tope con alguno nuevo e inesperado. Desde luego que mis experiencias no se refieren a hechos corrientes, superficiales y cotidianos, pero están al alcance de cualquier psicoterapeuta que se ocupe de este dominio especial. Por eso me parece por lo menos absurdo que se me reproche, en cierto modo, que las experiencias de que hablo sean desconocidas. No me siento responsable de la insuficiencia de los conocimientos psicológicos de los profanos. En el proceso analítico, esto es, en la discusión dialéctica entre lo consciente y lo inconsciente, existe un desarrollo, un progreso hacia una meta o un final, cuya naturaleza difícil de desentrañar me ocupo durante muchos años. Los tratamientos psicológicos alcanzan un final en todas las fases posibles de su desarrollo, sin que tenga uno la sensación de haber alcanzado también una meta. Se verifican finales típicos transitorios después de 1. Recibir un buen consejo. 2. Haber hecho una confesión más o menos completa, pero de todos modos suficiente. 3. Haber reconocido un contenido esencial hasta entonces inconsciente, pero que una vez hecho consciente aporta como consecuencia un nuevo impulso debido de actividad. 4. Liberarse de la psique infantil mediante un trabajo más bien largo. 5. Haber encontrado un nuevo modo racional de acomodación a condiciones del mundo circundante, tal vez difíciles o no habituales. 6. La desaparición de síntomas dolorosos. 7. Un cambio positivo del destino, como por ejemplo un examen, un noviazgo, un casamiento, un divorcio, un cambio de profesión, etc. 8. Redescubrir que pertenece uno a determinado credo religioso o después de una conversión. 9. Comenzar a construir una filosofía práctica de la vida. Si bien en esta enumeración pueden introducirse múltiples modificaciones y agregados, en términos generales quedan expresadas las situaciones principales en las cuales el proceso analítico o psicoterapéutico llega a fin transitorio o, en ocasiones, a un fin definitivo. Ahora bien, la experiencia muestra que existe, empero, un número relativamente grande de pacientes en quienes la terminación exterior del trabajo con el médico en modo alguno significa también el fin del proceso analítico. Más bien ocurre que la discusión
con lo inconsciente continúe y que continúe de un modo semejante al que se dan aquellos que no se sometieron al tratamiento médico. Cuando, después de varios años, encuentra uno a tales pacientes, se entera de la historia, a menudo notable, de sus ulteriores transformaciones. Estas experiencias fueron las primeras que me confirmaron la suposición de que en el alma, por así decirlo, independientemente de las condiciones exteriores, se verifica un proceso que busca una meta, y me liberaron de la preocupación de que yo mismo fuera la única causa de un proceso psicológico impropio. Y esa preocupación no dejaba de justificarse en la medida en que ninguno de los argumentos de las 9 categorías que mencioné conseguía que ciertos pacientes terminaran el trabajo analítico. Es más, ni siquiera lo conseguía una conversión religiosa, por no hablar de la supresión, aún más asombrosa, de los síntomas neuróticos. Precisamente casos de este último género me hicieron comprender claramente que con el tratamiento de la neurosis se presenta un problema que está más allá de lo puramente médico y que los conocimientos puramente médicos no pueden en modo alguno dar cuenta de él. En recuerdo de los primeros tiempos del análisis, de los que pronto nos separará ya medio siglo, y de sus concepciones pseudo-biológicas y depreciaciones del proceso de desarrollo psíquico, se emplea todavía expresiones como fuga de la vida, transferencia no resuelta, autoerotismo y otras muchas, todas ellas igualmente poco felices, para indicar la imposibilidad de liberarse del trabajo analítico. Y si bien es cierto que todas las cosas pueden considerarse con dos caras, una valoración negativa solo es lícita cuando se ha demostrado que realmente no puede encontrarse nada positivo para la vida en el llamado quedar enganchado. La comprensible impaciencia del médico no demuestra por sí misma nada. Solo gracias a la indecible paciencia del investigador, la nueva psicología llegó a un conocimiento profundo de la esencia del alma, y ciertos resultados terapéuticos inesperados se deben al prolongado sacrificio del médico. Las concepciones negativas, que nada justifican, son fáciles y en ocasiones nocivas, y además despiertan la sospecha de que se quiere disfrazar la ignorancia, cuando no el intento de sustraerse a la responsabilidad y a la discusión incondicional. En efecto, como tarde o temprano es inevitable que el trabajo analítico llegue a ser una discusión humana entre el yo y el tú, y entre el tú y el yo. Discusión que se verifica más allá de cualquier pretexto demasiado humano. No solo es fácil que ocurra, sino que necesariamente ocurre que se vea alterada, además de la piel del paciente, la del médico, y hasta es posible que tal modificación alcance más bajo de la piel. Nadie puede tocar fuego o veneno sin que por lo menos quede alterada alguna parte menos resistente de su cuerpo. Y lo cierto es que el verdadero médico nunca está al margen de la enfermedad del paciente, sino metido en ella. Ese llamado quedar enganchado puede ser para ambas partes indeseable, incomprensible y más aún insoportable, sin que ello demuestre que sea negativo para la vida. Por el contrario, hasta puede ser un hanging on de valor positivo, y que si bien por una parte significa una dificultad aparentemente insuperable, por otra, empero, y precisamente por este motivo, representa una situación única en su especie, que demanda un esfuerzo supremo y que por ende exige que entre en juego la totalidad del hombre. Hasta podría decirse que, por un lado, el paciente inconsciente o imperturbable va buscando la solución del problema, en última instancia insoluble, y por otro, el arte o técnica del médico hace cuanto pueda para ayudarlo. El arte reclama al hombre total, exclama un antiguo alquimista, y precisamente lo que se busca en ese homos totus. Los esfuerzos del médico y la búsqueda del paciente apuntan hacia esa totalidad del hombre oculta, no manifestada aún, que es al mismo tiempo el hombre más grande y el hombre futuro. Pero desgraciadamente el camino que lleva a la totalidad está constituido por sendas intrincadas y por rodeos determinados por el destino.
es una longísima vía, que no sigue una línea recta, sino una línea serpenteante, que une los opuestos y que recuerda al caduceo indicador de caminos. Es un sendero cuyos recodos laberínticos no están exentos de horrores. Y en ese camino es donde se verifican las experiencias que la gente se complace en llamar difícilmente accesibles. Su carácter inaccesible estriba solo en que tales experiencias son costosas, exigen aquello que el hombre más teme dar, esto es, la totalidad, de lo que continuamente se está hablando, y sobre la que se teoriza infinitamente, pero que en la realidad de la vida se evita con grandes rodeos. Infinitamente más estimada es la usual psicología de los compartimientos estancos, en la cual una cámara no sabe lo que hay en la otra. Me temo que no pueda hacerse responsables de este estado de cosas a la inconsciencia e impotencia de los individuos. También es preciso hacer responsable de ello a la educación anímica general del hombre europeo. Esta educación no es solo cuestión de la competencia, también es la esencia de las religiones dominantes. En efecto, solo éstas, antes que cualquier sistema racionalista, se refieren en igual medida al hombre exterior y al hombre interior. Puede reprochársele al cristianismo un desarrollo retardado, si quiere uno disculpar su propia insuficiencia. No quiero caer en el error de afirmar que el cristianismo es la causa de aquello de lo que es, ante todo, responsable la torpeza del hombre. No me refiero, pues, a la comprensión íntima y mejor del cristianismo, sino a ese fenómeno superficial y a ese fatal equívoco a la vista de todos, la exigencia de la imitatio Christi, esto es, seguir el modelo y llegar a ser semejante a él, debía tender a desarrollar y elevar el interior del hombre, pero el creyente, con su superficialidad y su tendencia a un formalismo mecánico, ha convertido esa exigencia en un objeto de culto exterior que, precisamente a causa de la adoración y de la veneración, no puede intervenir en la profundidad del alma e impide que ésta se conforme a la totalidad que corresponde al modelo. De esto se sigue que el mediador divino es una imagen que permanece afuera, en tanto que el hombre sigue siendo un fragmento intacto en su naturaleza más profunda. Es más, Cristo puede imitarse hasta la estigmatización, sin que ello signifique que quien lo imita haya llegado siquiera aproximadamente al modelo y realizado su sentido. Porque lo que importa no es una mera imitación, que no transforma al hombre y que por lo tanto no pasa de ser un simple artefacto. La imitación ha de ser una realización del modelo con medios propios, en la esfera de la vida individual. Desde luego que no hay que olvidar que aún en la imitación mal entendida, en ciertas circunstancias se realiza un esfuerzo moral enorme. Aunque no alcance la auténtica meta, tiene con todo el mérito de constituir una dedicación total a un valor, si bien exteriormente representado supremo. No es inconcebible que alguien, precisamente al realizar este esfuerzo total, llegue hasta a presentir su propia totalidad y a experimentar la sensación de la gracia propia de tales experiencias. A esa concepción puramente exterior, equivocada, de la imitatio Christi, se opone un prejuicio europeo que distingue la actitud occidental de la oriental. El hombre occidental está hechizado por las 10.000 cosas. Ve lo individual, está atado a su yo y a los objetos, y no tiene conciencia de las profundas raíces del ser. En cambio, el hombre oriental vive el mundo de las cosas individuales, incluso su yo como un sueño, y está arraigado esencialmente en el fondo primigenio, que lo atrae con tanta fuerza que convierte su referencia al mundo en algo tan relativo que a menudo nos resulta incomprensible. La actitud occidental, que carga el acento en los objetos, tiende a dejar al modelo, Cristo, su aspecto objetivo, despojándolo así de su misteriosa relación con el hombre interior. Este prejuicio determina, por ejemplo, que los exegetas protestantes interpretan la expresión que se refiere al reino de Dios
como entre vosotros en lugar de en vosotros. Esto que digo no significa que enjuicie la validez de la actitud occidental, pero si consideramos al hombre oriental, no podemos en verdad dejar de abrigar ciertas dudas. Quien tenga una conciencia que se lo permita, puede tomar una decisión violenta y atribuirse así, aún sin saberlo, el papel de árbitro del mundo. Personalmente prefiero abrigar el precioso don de la duda, porque la duda deja intacta la virginidad del fenómeno inconmensurable. El modelo de Cristo cargó con los pecados del mundo, pero si ese modelo es algo enteramente exterior, también lo son los pecados de los individuos, lo cual hace que el individuo sea más fragmento que nunca, pues una interpretación equivocada y superficial le abre un cómodo camino que le permite, literalmente, descargar sobre él sus pecados y rehuir una responsabilidad profunda, cosa que está en contradicción con la mentalidad del cristianismo. Este formalismo y esta inercia indulgente no solo fueron una de las causas de la Reforma, sino que aún hoy se dan en el seno del protestantismo. Si el valor supremo, Cristo, y el supremo disvalor, pecado, son exteriores, el alma queda vacía, le falta la bajeza suprema y la altura suprema. La actitud oriental, particularmente la de los indios, procede a la inversa. La suprema altura y la suprema bajeza están en el sujeto, que es trascendental. De esta suerte, la significación del Atman, del sí mismo, aumenta infinitamente. En cambio, en el occidental, el valor del sí mismo desciende a cero. De ahí proviene la general subestimación del alma en Occidente. Quien habla de la realidad del alma se ve acusado de psicologismo. De psicología debe hablarse en el tono de solamente psicología y nada más. La concepción según la cual existen factores psíquicos que corresponden a figuras divinas supone la depreciación de estas. Pensar que una experiencia religiosa es un proceso psíquico raya en blasfemia, porque una experiencia religiosa no es solamente psicológica, lo psíquico es solamente naturaleza, de manera que de ella no puede surgir nada religioso, se dice. Pero tales críticos en ningún momento vacilan en hacer nacer todas las religiones de la naturaleza del alma. Es sintomático el hecho de que dos comentarios teológicos a mi libro Psicología y Religión, uno católico y otro protestante, hayan pasado enteramente por alto mi prueba del origen psíquico de los fenómenos religiosos. En cambio, se impone verdaderamente que nos preguntemos, ¿cómo se puede tener un conocimiento tan completo del alma que pueda decirse solamente psíquico? Así habla y piensa en verdad el hombre occidental, cuya alma es manifiestamente insignificante. Si valiera algo, se hablaría de ella con respeto. Pero como no se lo hace, tenemos que sacar la conclusión de que no tiene ningún valor. Pero esto no es necesariamente así, ni es así siempre, ni en todas partes es así, sino tan solo cuando en el alma no se introduce nada y cuando todo Dios está fuera. Un poco más del maestro Eckhart haría a veces mucho bien. Una proyección religiosa exclusiva puede privar al alma de sus valores, tanto que ésta, por inanición, ya no sea capaz de continuar desarrollándose y permanezca en un estado inconsciente. Al mismo tiempo, el alma expresa de la ilusión de que las causas de todas las desgracias residen en el exterior, de manera que ya no se pregunta hasta qué punto uno mismo contribuye a tales desgracias. El alma se convierte entonces en algo tan insignificante que ni siquiera se la considera capaz de hacer el mal y menos aún desde luego el bien. Pero cuando el alma ya no interviene, la vida religiosa queda reducida a un rígido comercio de fórmulas y exterioridades. Mas, de cualquier manera que se imagine la relación entre Dios y el alma, una cosa es segura: el alma no puede ser un solamente, sino algo que posee la dignidad de una esencia a la que le es dada adquirir conciencia de una relación con la divinidad.
Y si tal relación no fuera más que la de una gota respecto del mar, lo cierto es que el mismo mar no existiría sin la multitud de gotas. La inmortalidad del alma establecida dogmáticamente la eleva por encima del carácter perecedero del cuerpo del hombre y la hace participar de una cualidad sobrenatural. Su importancia supera mucho a la del hombre consciente mortal, y la supera en tal medida que, a decir verdad, el cristiano debería tener prohibido considerar el alma como un solamente. Lo mismo que el ojo se relaciona con el sol, así el alma guarda correspondencia con Dios. Nuestra conciencia no abarca al alma, por eso resulta ridículo que hablemos con tono de suficiencia sobre las cosas del alma o que las empequeñezcamos. Incluso el cristiano creyente conoce los ocultos caminos de Dios y debe dejar librado al cuidado del Señor el que éste quiere obrar, desde dentro o desde fuera, sobre el hombre mediante el alma. Por eso al creyente no le es lícito poner en tela de juicio el hecho de que existan sueños enviados por Dios e iluminaciones del alma que en modo alguno puedan atribuirse a causas exteriores. Sería una blasfemia sostener que Dios se revela en todas partes menos en el alma humana. Es más, la intensidad de la relación entre Dios y alma excluye de antemano toda subestimación del alma. Sería tal vez ir demasiado lejos si habláramos de una relación de afinidad, pero de todos modos, el alma debe tener en sí una posibilidad de relación, es decir, de correspondencia con la esencia de Dios, porque de no ser así, no podría existir una conexión. Esta correspondencia es, formulada psicológicamente, el arquetipo de la imagen de Dios. Cada arquetipo es capaz de diferenciación y de desarrollo infinitos. Es, pues, posible que se halle en un grado mayor o menor de desarrollo. En una forma religiosa exterior, en la que todo el peso cae sobre la figura externa, donde se trata pues de una proyección más o menos completa, el arquetipo es idéntico a las representaciones exteriores, pero como factor anímico permanece inconsciente. Cuando un contenido inconsciente es sustituido por una imagen proyectada, tal contenido no puede participar de la vida de la conciencia e influir en ella, y esto va en detrimento de su propia vida, porque no puede contribuir a la formación de la conciencia, cosa que le es natural. Más todavía permanece inmutable en su forma originaria, puesto que en lo inconsciente nada cambia. Al llegar a cierto punto, hasta que se desarrolla en él una tendencia a retroceder a niveles más bajos y arcaicos. Puede pues darse el caso de que un cristiano que crea en todas las figuras sagradas en lo íntimo de su alma, permanezca intacto y sin desarrollo porque Dios está totalmente fuera de él y no se manifiesta como experiencia en el interior del alma. Sus motivos determinantes, sus impulsos decisivos y sus intereses le brotan de un alma inconsciente y no desarrollada, que es más pagana y más arcaica que nunca, pero a modo alguno surgen de la esfera del cristianismo. No solo las vidas individuales, sino también la suma de las vidas individuales que constituyen los pueblos, muestran la verdad de esta afirmación. Los grandes acontecimientos de nuestro mundo, queridos y provocados por los hombres, no respiran el espíritu del cristianismo, sino el del más crudo paganismo. Esos acontecimientos derivan de condiciones anímicas que permanecen en un estado arcaico, y que ni siquiera remotamente fueron tocadas por el cristianismo. La Iglesia sostiene, no sin cierta razón, que el semel credi dice haber creído una vez, deja alguna huella. Pero lo cierto es que en los acontecimientos fundamentales no podemos descubrir rasgo alguno de tales huellas. La cultura cristiana se ha manifestado vacía en un grado que espanta. Es puro barniz exterior, en cambio el hombre interior ha quedado intacto y sin experimentar cambio alguno. El estado del alma no corresponde a lo que se cree exteriormente.
En su alma, el cristiano no ha marchado al mismo paso que su desarrollo exterior. Sí, exteriormente todo está en las imágenes y en la palabra, en la iglesia y en la Biblia, pero en el interior del hombre no hay nada. En su interior gobiernan más que nunca divinidades arcaicas. Esto significa que la correspondencia interior de la imagen exterior de Dios está, a causa de la falta de cultura psicológica, sin desarrollar, y que por lo tanto se ha quedado en el paganismo. Cierto es que la educación cristiana hizo lo humanamente posible, pero no bastó. Demasiado pocos son los hombres que experimentan que la figura divina constituye la más íntima propiedad de su alma. Solo encuentran a Cristo en el exterior, nunca lo han visto surgir de su propia alma. De ahí que en el alma reine aún el más oscuro paganismo, que inunda, en parte con una claridad que ya no puede negarse, y en parte a través de velos demasiado raídos, el llamado mundo de la cultura cristiana. Con los medios empleados hasta ahora no se ha logrado cristianizar el alma hasta el grado de que por lo menos las más elementales exigencias de la ética cristiana ejerzan alguna influencia decisiva sobre la actitud fundamental del europeo cristiano. Verdad es que las misiones cristianas predican el evangelio a los pobres paganos, mas los paganos interiores que pueblan Europa aún no han oído hablar del cristianismo. El cristianismo tiene necesariamente que volver a empezar desde el principio. Se aspira a cumplir su elevada misión educativa. Mientras la religión continúe siendo solo una creencia en una forma exterior, y mientras la función religiosa no se convierta en una experiencia del alma, no habrá ocurrido nada esencial. Es menester comprender aún que el mysterium magnum no existe solo en sí mismo, sino que se funda también y principalmente en el alma humana. El que no sepa esto por experiencia podrá ser un hombre sumamente docto en teología, pero no tiene la menor idea de lo que es la religión, y menos aún la educación del hombre. Mas cuando demuestro que el alma, por su naturaleza, posee una función religiosa, y cuando sostengo que la misión más elevada de toda educación consiste en llevar a la conciencia ese arquetipo de la imagen de Dios o bien sus irradiaciones y efectos, es precisamente cuando la teología me toma de un brazo y me acusa de psicologismo. Si no supiera por experiencia que en el alma existen valores supremos, la psicología no me interesaría absolutamente nada, puesto que el alma no sería sino un mísero vapor. Pero por centenares y centenares de experiencias sé que no es tal, sino que más bien contiene la correspondencia de todas las cosas que el dogma ha formulado, y aún algunas otras más, circunstancia que precisamente da al alma la capacidad de ser el ojo al cual le ha sido dado contemplar la luz. Esto supone en el alma una extensión inconmensurable y una profundidad insondable. Se me ha reprochado que yo deificaba el alma. No fui yo, sino Dios mismo quien la deificó. No he sido yo quien ha inventado una función religiosa del alma. Sencillamente he presentado los hechos que demuestran que el alma es naturalmente religiosa. Esto es, que posee una función religiosa, una función de la que yo no la he dotado con mis interpretaciones, sino que ella misma produce sin que la mueva a ello ninguna clase de opiniones o sugestiones. En su ceguera, que es realmente trágica, estos teólogos no ven que no se trata de demostrar la existencia de la luz, sino que hay ciegos que no saben que sus ojos podrían ver algo. Es preciso que alguna vez nos demos cuenta de que de nada sirve predicar y alabar la luz cuando nadie puede verla. Más bien sería necesario enseñar a los hombres el arte de ver. Es notorio que existen demasiadas personas incapaces de establecer una relación entre las figuras sagradas y su propia alma, es decir, que no pueden ver hasta qué punto duermen en su inconsciente imágenes equivalentes. Para hacer posible esta visión interior, se impone abrir el camino a la posibilidad de ver. Ahora bien, ¿cómo puede hacerse esto sin psicología, es decir, sin tocar el alma? Es algo que, lo confieso abiertamente, no consigo comprender.
Otro equívoco lleno asimismo de graves consecuencias consiste en atribuir a la psicología la intención de presentarse como una doctrina nueva y naturalmente herética. Si enseñamos a una persona hasta ahora ciega a ver paulatinamente, no podemos esperar que descubra enseguida con mirada de águila nuevas verdades. Hemos de contentarnos con que consiga ver algo y que de alguna manera pueda comprender lo que ve. La psicología se ocupa del acto de ver y no de construir nuevas verdades religiosas. En un momento en que ni siquiera las doctrinas existentes han sido comprendidas aún, es sabido que en materia de religión no puede comprenderse nada que no se haya experimentado interiormente. Solo en la experiencia íntima se revela la relación del alma con lo exteriormente mostrado y predicado, como un parentesco o correspondencia análogos a los de sponsus y sponsa. De manera que si como psicólogo digo que Dios es un arquetipo, me refiero al tipo en el alma, vocablo que, como es notorio, deriva, de golpe, sello. Ya la palabra arquetipo supone un impresor. La psicología como ciencia del alma tiene que limitarse a su objeto específico y guardarse por ello de sobrepasar sus límites con afirmaciones metafísicas o cualquier manifestación de fe. Si tuviera que afirmar la existencia de un Dios, aunque solo fuera considerado como causa hipotética, la psicología habría declarado implícitamente la posibilidad de una demostración de la existencia de Dios, con lo cual habría traspuesto, de manera absolutamente ilícita, los límites del campo de su competencia. La ciencia solo puede ser ciencia, no existe ninguna confesión de fe científica, ni otras parecidas, contradicciones in adiecto. Sencillamente no sabemos en última instancia de dónde hacer derivar el arquetipo, así como no conocemos el origen del alma. El campo de competencia de la psicología, como ciencia empírica, solo llega a establecer si es lícito o no, por ejemplo, llamar imagen de Dios al tipo encontrado en el alma, basándose en indagaciones comparadas. La psicología no enuncia ni positiva ni negativamente la posible existencia de Dios, así como el arquetipo del héroe no implica la existencia de un héroe. Ahora bien, si en virtud de mis investigaciones psicológicas estoy en condiciones de demostrar la existencia de ciertos tipos psíquicos y su analogía con conocidas representaciones religiosas, ello nos ofrece la posibilidad de un acceso a esos contenidos experimentables que manifiesta e indudablemente constituyen las bases empíricamente aprehensibles de la experiencia religiosa. El creyente tiene la libertad de admitir cualquier explicación metafísica del origen de estas imágenes, pero no la inteligencia, que está obligada a atenerse estrictamente a los principios de explicación científica y a evitar todo paso que la lleve a trasponer los límites de las posibilidades del saber. Nadie puede impedir a la fe que admita como causa primera a Dios, al Purusha, al Atman o al Tao, y que así supere de un golpe la insatisfacción última del hombre. La ciencia, en cambio, realiza un trabajo escrupuloso. La ciencia no va a asaltar el cielo. Si se dejara arrastrar a cometer esta extravagancia, se cortaría ella misma la rama del árbol en la que está sentada. Ahora bien, es un hecho que conocer y experimentar la existencia de estas imágenes interiores abre, tanto al entendimiento como al sentimiento, un acceso a esas otras imágenes que la doctrina religiosa presenta al hombre. Quiere decir entonces que la psicología hace lo contrario de lo que se le reprocha. Crea posibilidades de comprender mejor las cosas que existen y enseña a ver el sentido de los dogmas. La psicología, pues, no destruye absolutamente nada, sino que ofrece nuevos habitantes a una casa vacía. Por múltiples experiencias puedo confirmar esto que digo. Personas que llegaron a la apostasía
a cuya fe se había enfriado, y pertenecientes a los más distintos credos, encontraron nuevo acceso a sus antiguas verdades, entre ellas había no pocos católicos. Hasta un parsi volvió a encontrar el camino que lo llevó nuevamente al templo de fuego de Zoroastro, circunstancia de la que podrían sacarse algunas conclusiones acerca de la objetividad de mi punto de vista. Pero precisamente a causa de esa objetividad se hicieron los mayores reproches a mi psicología. Mi psicología no se decide por esta o aquella determinada doctrina religiosa, sin adelantar en modo alguno mi convicción subjetiva. Quisiera formular esta pregunta. ¿No es acaso concebible que represente a sí mismo una decisión, no atribuirse uno el papel de árbitro del mundo, sino renunciar explícitamente a esta subjetividad y profesar, por ejemplo, la creencia de que Dios se expresó en muchas lenguas y se manifestó de muchos modos, y de que todos esos modos son verdaderos? Las objeciones que se me han hecho especialmente del lado cristiano, en las que se alegaba que era imposible que pudieran ser verdaderas las afirmaciones más contradictorias, tienen que permitir que yo a mi vez formule cortésmente estas preguntas. ¿Es 1 igual a 3? ¿Cómo 3 pueden ser 1? ¿Puede una madre ser virgen? Y así sucesivamente. ¿Es que no se ha advertido aún que todos los enunciados religiosos contienen contradicciones lógicas y afirmaciones imposibles por principio, y que en esto estriba precisamente la esencia de la afirmación religiosa? Además poseemos la confesión de Tertuliano, y muerto está el Hijo de Dios, lo cual realmente es creíble, porque es absurdo, y sepultado resucitó, lo cual es seguro, porque es imposible. Si el cristianismo exige que se preste fe a tales contradicciones, me parece que no puede reprochar el que alguien dé validez a unas cuantas paradojas más. Por modo extraño, la paradoja es uno de los supremos bienes espirituales. El carácter unívoco, empero, es un signo de debilidad. Por eso una religión se empobrece interiormente cuando pierde o disminuye sus paradojas, el aumento de las cuales en cambio la enriquece, pues sólo la paradoja es capaz de abrazar aproximadamente la plenitud de la vida, en tanto que lo unívoco y lo falso de contradicción son cosas unilaterales y por tanto inadecuadas para expresar lo inasible. No todos poseen la fuerza de espíritu de un Tertuliano, que manifiestamente no sólo toleraba la paradoja, sino que la consideraba como la suprema certeza religiosa. El número excesivo de personas débiles de espíritu determina que la paradoja se haga peligrosa. Mientras la paradoja pase inadvertida y se la considere como un hecho obvio, en el cual nunca se piensa, y mientras sea un aspecto habitual de la vida, no entraña ningún peligro. Pero si a alguien de entendimiento insuficientemente desarrollado, que según se sabe es siempre el caso de la mayor parte de los presuntuosos, se le ocurre la idea de tomar la paradoja de una afirmación de fe como objeto de sus reflexiones tan serias como impotentes, no pasará mucho tiempo sin que, estallando en una sarcástica carcajada de iconoclasta, señale con el dedo el abandono del misterio que entrega la irrisión de todo el mundo. Desde la época de la Ilustración francesa, las cosas han ido rápidamente cuesta abajo. En efecto, cuando estas mentes mezquinas, que no toleran ninguna paradoja, se despiertan una vez, ya no hay ninguna prédica que consiga contenerlas. Impónese pues un nuevo cometido: llevar paulatinamente a estos entendimientos, aún no desarrollados, a niveles superiores y aumentar el número de aquellos que, por lo menos, tienen una vaga idea de la extensión de una verdad paradójica. Si esto no es posible, bien puede considerarse como obstruido el acceso espiritual al cristianismo, porque, en efecto, ya no se comprende lo que puedan significar las paradojas del dogma, y cuanto más exteriormente se las conciba, tanto más se dará en su forma irracional. Por último, terminarán por convertirse en curiosas y sobre todo anticuadas, reliquias del pasado. ¿Hasta qué punto
Este desarrollo significa una pérdida espiritual, cuya extensión resulta difícil de calcular. Es cosa que la persona comprometida no puede comprender, porque nunca experimentó que las imágenes sagradas constituyen una riqueza interior, suya, y porque nunca se dio cuenta de que existe una afinidad entre tales imágenes y la estructura de su propia alma. Pero precisamente, la psicología del inconsciente puede ofrecerle ese conocimiento indispensable y justamente en este caso, la objetividad científica tiene un valor supremo. Si la psicología estuviera ligada a un credo cualquiera, no podría ni debería conceder a lo inconsciente del individuo ese libre juego que es la condición previa e indispensable de la producción de los arquetipos. Y a decir verdad, es precisamente la espontaneidad de los contenidos arquetípicos lo que convence. En cambio, una intervención fundada en prejuicios impide una experiencia no prevista. Si el teólogo cree realmente en la omnipotencia de Dios por un lado y en la validez de los dogmas por otro, ¿por qué no confía en el hecho de que también el alma expresa a Dios? ¿Por qué ese miedo a la psicología? ¿O es que el alma, en un modo alguno dogmático, no es sino el infierno desde el cual únicamente hablan demonios? Si verdaderamente fuera así, un hecho de esta naturaleza, no sería menos convincente, porque, como se sabe, la realidad del mal, percibida con horror, ha convertido por lo menos a tantos hombres como la experiencia del bien. Los arquetipos de lo inconsciente son correspondencias empíricamente demostrables de los dogmas religiosos. La Iglesia posee en el lenguaje hermenéutico de los padres un rico tesoro de analogías en relación con los productos espontáneos e individuales que se presentan a la psicología. Lo que lo inconsciente expresa no es en modo alguno una arbitrariedad o una opinión, sino un acontecimiento o un ser así, como cualquier ente de la naturaleza. Es obvio que las expresiones de lo inconsciente son naturales, exactamente como las alegorías patrísticas que abrazan la totalidad de la naturaleza en el dominio de sus amplificaciones alegóricas. Y si en los padres existen sorprendentes alegorías crísticas, encontramos también otras semejantes en la psicología de lo inconsciente. La diferencia estriba en que la alegoría patrística está referida a Cristo, en tanto que el arquetipo psíquico se refiere a sí mismo, de manera que puede interpretárselo según el tiempo, lugar y el medio. En Occidente el arquetipo está colmado por la imagen dogmática de Cristo, en Oriente por Purusha, Atman, Hiranyagarbha, Buda, etc. Es comprensible que el punto de vista religioso cargue el acento en matasellos y que la psicología como ciencia lo haga sobre el único elemento que puede asir, esto es, sobre el sello mismo. El punto de vista religioso concibe el tipo como efecto del matasellos. El científico, en cambio, lo concibe como símbolo de un contenido que no puede aprehender y que le es desconocido. Ahora bien, como el tipo es más indeterminado y presenta más facetas que el supuesto religioso, la psicología se ve obligada, por su material empírico, a expresar el tipo mediante un término que no esté ligado a lo temporal, al lugar o al medio. Si por ejemplo el tipo debiera coincidir con la figura dogmática de Cristo en todas sus particularidades y no contener ninguna clase de determinación que vaya más allá de tal figura, debería considerarse el tipo, por lo menos, como una copia fiel de la figura dogmática y darle el nombre correspondiente. El tipo coincidiría entonces con Cristo. Ahora bien, en el plano empírico no es este el caso, pues lo inconsciente, lo mismo que las alegorías de los padres de la Iglesia, establece muchas otras determinaciones que no están contenidas explícitamente en la fórmula dogmática. Determinaciones que comprenden en el tipo, por ejemplo, figuras no cristianas.
pero aún esas figuras no llenan la indeterminación del arquetipo. Resulta impensable el que pueda existir una figura determinada que exprese la indeterminación arquetípica. En consecuencia, me he visto obligado a dar al arquetipo correspondiente el nombre psicológico de sí mismo, concepto por una parte suficientemente determinado para expresar la noción de la totalidad del hombre y por otra suficientemente indeterminado para expresar el carácter indescriptible e indeterminable de la totalidad. Estas cualidades paradójicas del concepto corresponden al hecho de que la totalidad consiste, por una parte, en el hombre consciente y por otra en el hombre inconsciente. Pero el caso es que de este último no se pueden indicar ni los límites ni las determinaciones. En el uso científico del término, el sí mismo no señala ni a Cristo ni a Buda, sino más bien a la totalidad de figuras correspondientes, y cada una de esas figuras es un símbolo del sí mismo. Esta manera de expresarse responde a una necesidad del pensamiento de la psicología científica, y en modo alguno significa un prejuicio trascendente. Por el contrario, como ya dije, este punto de vista objetivo ofrece la posibilidad de decidirse por la determinación Cristo, a otro por la determinación Buda, etc. Quien se escandalice a causa de tal objetividad tendría que pensar que sin ella es imposible una ciencia. Poner en tela de juicio el derecho que la psicología tiene a la objetividad significa un intento muy fuera de época de apagar la luz de la vida de una ciencia. Aun cuando tan insensato intento llegara a realizarse, ello no haría sino aumentar más la distancia, ya ahora catastrófica, que hay entre el intelecto profano, por una parte, y la Iglesia y la religión por otra. No solo es comprensible, sino que además constituye una absoluta razón d'être, que una ciencia se concentre con relativa exclusividad sobre su objeto propio. Como el concepto de sí mismo reviste un interés capital para la psicología, ésta piensa en un sentido inverso al de la teología. Para la primera, las figuras religiosas se refieren al sí mismo; para la segunda, en cambio, el sí mismo apunta hacia la representación capital de la teología. Esto quiere decir que la teología podría en todo caso entender el sí mismo psicológico como una alegoría de Cristo. Desde luego que esta oposición resulta irritante, pero desgraciadamente es inevitable, a menos que no se niegue a la psicología el derecho a la existencia. Por eso apelo a la tolerancia. No puede superarse esta oposición, pero a la psicología no le resulta muy pesado tolerarla, pues en su condición de ciencia no tiene pretensiones totalitarias. El símbolo de Cristo tiene suma importancia para la psicología, porque es tal vez, junto con la figura de Buda, el símbolo más desarrollado y diferenciado del sí mismo. Esto es cosa que podemos apreciar en la extensión y contenido de las manifestaciones hechas sobre Cristo, que corresponden, en muy alto grado, a la fenomenología psicológica del sí mismo, aunque no comprendan en sí todos los aspectos de este arquetipo. Y precisamente esa extensión incalculable puede considerarse como una desventaja respecto a la determinación de una figura religiosa. Pero formular juicios de valor no es cometido que corresponda a la ciencia. El sí mismo no solo es indeterminado, sino que además, de modo paradójico, contiene el carácter de la determinación y hasta de la singularidad. Tal vez este sea uno de los motivos por los cuales precisamente aquellas religiones que tuvieron como fundadores a personalidades históricas se convirtieron en religiones universales, o, como por ejemplo el cristianismo, el budismo y el islamismo. Incluir la personalidad humana en la singularidad corresponde al elemento absolutamente individual del sí mismo, que une lo que se produce solo una vez con lo eterno y lo particular con lo más general. El sí mismo es una unión de los opuestos.
Ello es lo que distingue esencialmente este símbolo del cristiano. La androginia de Cristo es la concesión extrema que hizo la Iglesia a la problemática de los opuestos. La contraposición de lo luminoso y bueno por un lado y de lo oscuro y malo por otro quedó abandonada abiertamente a su conflicto en cuanto Cristo representa el bien sin más y el opositor de Cristo, el diablo, representa el mal. Esta oposición es propiamente el verdadero problema universal, que aún no ha sido resuelto. En sí mismo, empero, es una paradoja absoluta, pues desde cualquier punto de vista que se lo considere, representa tesis y antítesis y a la vez síntesis. El arquetipo aproximado a la conciencia mediante la indagación de lo inconsciente pone al individuo, pues, frente a la abismal oposición de la naturaleza humana y con ello le ofrece la posibilidad de vivir una experiencia absolutamente inmediata de luz y de tinieblas, de Cristo y del demonio. En el peor o en el mejor de los casos, trátase propiamente sólo de una posibilidad y no de una garantía total, puesto que con nuestros medios humanos no podemos provocar, con carácter de necesidad, experiencias de esta índole. Hay que tener en cuenta factores que escapan a nuestro gobierno. La vivencia de los opuestos nada tiene que ver con una comprensión intelectual, ni con querer identificarse. Habría que llamarla más bien un destino. Tal vivencia puede demostrar a uno la verdad de Cristo y a otro la verdad de Buda, y ello con una evidencia extrema. Sin la vivencia de los opuestos no existe experiencia de la totalidad, y por ende tampoco un acceso interior a las figuras sagradas. Por este motivo el cristianismo insiste con razón en lo pecaminoso y en el pecado original, con la manifiesta intención de abrir en cada individuo, por lo menos desde afuera, ese abismo de la oposición universal. Desde luego que frente a una inteligencia en cierto modo despierta, este método fracasa, pues sencillamente ya no se cree en la doctrina y además se la considera absurda. Semejante intelecto es algo meramente unívoco y se queda en la ineptia mysteri. Se halla a una distancia sideral de las antinomias de Tertuliano. Es más, ni siquiera puede soportar el sufrimiento que comporta tal oposición. Es sabido que mediante rigurosos ejercicios y algunas prédicas proselitistas por el lado católico y mediante la educación protestante, que en cierto modo siempre anda husmeando pecados, se producen daños psíquicos que no llevan al reino de Dios sino a los consultorios médicos. A pesar de que la comprensión de los opuestos es indispensable, prácticamente son pocos los que pueden soportarla, circunstancia que no escapó a la experiencia de los confesionarios. Una reacción paliativa contra esto la constituye el probabilismo moral, que se propone evitar que el alma quede sofocada por el pecado y que fue con tanta frecuencia atacado por los más diversos sectores. Piénsese lo que se quiera sobre este fenómeno. Una cosa es segura: contiene en medio de todo una gran dosis de humanidad y comprensión de las debilidades humanas, lo cual compensa el carácter insoportable de la antinomia. La enorme paradoja de insistir, por un lado, en el pecado original y de hacer concesiones por otro, como hace el probabilismo, es algo que el psicólogo comprende inmediatamente como una consecuencia necesaria de la problemática cristiana de la oposición a la que me refiero. En efecto, en sí mismo el bien y el mal están más cerca el uno del otro que dos hermanos gemelos. La realidad del mal y su incompatibilidad con el bien separan violentamente los opuestos y de manera implacable conducen a la crucifixión y a la suspensión de todo lo que vive. Puesto que según la enunciación Anima Naturaliter cristiana, esta consecuencia debería realizarse tal como se realizó en la vida de Jesús, todos nosotros deberíamos ser crucificados con Cristo, es decir,
vivir suspendidos de un sufrimiento moral que corresponda a la verdadera crucifixión. En la práctica esto es posible solo de manera aproximada, y es por lo demás tan insoportable y tan hostil a la vida, que un hombre ordinario no puede permitirse sino muy de vez en cuando, y lo más raramente posible, llegar a tal estado, porque en efecto, ¿cómo podría ser aún un hombre común y ordinario con semejante sufrimiento? Por eso es inevitable un enfoque más o menos probabilístico del problema del mal. En tal enfoque se expresa, en concreto, la verdad del sí mismo, es decir, la unidad bien-mal que resulta inconcebible. En la paradoja de que el pecado, si bien es lo más peligroso y grave que existe, no pesa tanto que no sea posible desembarazarse de él con motivos probables. Y en última instancia, esto no significa necesariamente relajamiento o ligereza, sino sencillamente una necesidad práctica de la vida. La práctica de la confesión, lo mismo que la propia vida, procede rebelándose con éxito contra el hecho de perecer en una oposición inconciliable. Pero nótese bien que frente a esto el conflicto continúa subsistiendo, lo cual corresponde nuevamente a la antinomia del sí mismo, que es el mismo conflicto y unidad. El cristianismo erigió la antinomia del bien y el mal en un problema universal y mediante la formulación dogmática de los opuestos, la elevó a un principio absoluto. En ese conflicto aún no resuelto, está inmerso el hombre cristiano, como protagonista del bien y como actor en el drama universal. Esta imitación de Cristo significa, entendida en su sentido más profundo, un sufrimiento que resulta insoportable a la mayoría de los hombres. Por eso en la realidad, la imitación de Cristo se verifica solo condicionadamente, o bien no se verifica en modo alguno, de suerte que la práctica eclesiástica de curar almas se ve obligada a aligerar el yugo de Cristo. Ahora bien, esto significa una reducción absolutamente esencial de la dureza y aspereza del conflicto, y por ende una relativización práctica del bien y del mal. El bien es equivalente a la imitación de Cristo incondicionada, y el mal un impedimento de ella. Lo que más dificulta tal imitación es la debilidad moral y la inercia del hombre, precisamente por las cuales el probabilismo tiene en ocasiones una comprensión práctica que pudiera corresponder a la tolerancia o a la dulzura y al amor al prójimo cristianos, tal vez mayor que la de aquellos que ven en ella solo indulgente debilidad. Si bien la tendencia probabilista representa una serie de las virtudes cardinales cristianas, no hay empero que pasar por alto el hecho de que tal tendencia impide el sufrimiento de la imitación de Cristo, y al hacerlo lo priva de la lucha del bien contra el mal que resulta soportable. Se produce así una aproximación al arquetipo psíquico del sí mismo, en el cual se manifiesta a sí mismo unida esta oposición, de manera diferente de la del simbolismo cristiano que deja abierto el conflicto. Para este último subsiste en el mundo una fisura, una luz lucha contra la noche y lo superior contra lo inferior. Estas dos cosas no son una, como en el arquetipo psíquico. Si bien el dogma rechaza con horror el pensamiento de que los dos sean uno, sin embargo, como ya vimos, la práctica religiosa hace posible la realización aproximada del símbolo psicológico natural, esto es, el sí mismo unido en sí mismo. En cambio, el dogma insiste en que 3 es 1, pero rechaza que 4 sea 1. Como es sabido, los números impares son desde la más remota antigüedad, y no solo entre nosotros, sino también en China, masculinos, en tanto que los pares son femeninos, de manera que la Trinidad es una divinidad explícitamente masculina, por eso la androginia de Cristo, y la particular posición y veneración de la Madre de Dios no constituyen un perfecto equivalente. Con estas comprobaciones, que tal vez resulten extrañas al lector, llegamos a un axioma capital de la alquimia, el aforismo de María Profetisa,
El 1 se convierte en 2, el 2 en 3, y el tercero sale el 1 como cuarto. Como ya hemos visto, nos estamos ocupando del significado psicológico de la alquimia, es decir, de un problema que se ha sustraído hasta ahora a la investigación científica. La ciencia se ha ocupado del aspecto histórico-químico de la alquimia y solo muy escasa medida de su aspecto filosófico, histórico-religioso. Todos conocemos la importancia de la alquimia en el desarrollo histórico de la química, pero el sentido histórico-cultural de la alquimia es aún cosa tan desconocida que parece casi imposible indicar con pocas palabras en qué consista. Por eso he procurado exponer la problemática histórico-religiosa y psicológica con que se articula el tema de la alquimia. La alquimia forma, por así decirlo, una corriente subyacente, cuya superficie está dominada por el cristianismo. La relación en que se encuentra con respecto a este es la de un sueño con la conciencia, y así como el sueño compensa los conflictos de la conciencia, la alquimia procura llenar las lagunas de la atención de los opuestos que el cristianismo ha dejado abiertas. Esta situación encuentra tal vez su expresión más vigorosa en este axioma, que, cual un leitmotiv, invade la vida de la alquimia durante casi toda su duración, que pasa los 1700 años. Trátase precisamente de ese aforismo ya citado de María Profetisa. Aquí se intercalan entre los números impares el dogmatismo cristiano, los números pares, que significan lo femenino, la tierra, lo subterráneo y el mal mismo. Su personificación es el Serpens Mercuri, el dragón, que se engendra y se destruye a sí mismo y que representa la prima materia. Este concepto fundamental de la alquimia se remite a Tehom, a Tiamat, con su atributo del dragón, y por ende al mundo matriarcal primitivo, que en la teomaquía del mito de Marduk queda vencida por el mundo paterno masculino. La transformación histórica universal de la conciencia hacia el lado masculino queda compensada al principio por el elemento tónico femenino del inconsciente. Ya en ciertas religiones precristianas se produce una diferenciación de lo masculino en la forma de la especificación padre-hijo, desarrollo que el cristianismo llegó a su significación suprema. Si lo inconsciente fuera tan solo complementario, esta transformación de la conciencia habría estado acompañada por el surgir de la madre y de la hija, tanto más cuanto que en el mito de Demeter Perséfone estaba ya preparado el material necesario. Pero como lo muestra la alquimia, lo inconsciente prefirió el tipo Cibeles Atis, en forma de prima materia y de Philus Macrocosmi, demostrando así que no es complementario sino compensatorio. De manera pues que lo inconsciente no se comporta sencillamente oponiéndose a la conciencia, sino que viene a ser respecto de ella un compañero de juego o adversario, que la modifica en mayor o menor grado. El tipo del hijo no hace surgir de lo inconsciente, tónico, como imagen complementaria, una hija, sino nuevamente un hijo. Este notable hecho depende, según todas las apariencias, de la encarnación del Dios puramente espiritual de la naturaleza terrenal del hombre. Encarnación que es posible por la generación del Espíritu Santo en el útero de la Virgen Bienaventurada. Y de esta suerte lo superior, lo espiritual, lo masculino, desciende hacia lo inferior, lo terreno, lo femenino, y en consecuencia, la madre, anterior al mundo paterno, va al encuentro del elemento masculino, y mediante el instrumento del espíritu humano, la filosofía, engendra un hijo que no es el opuesto de Cristo, sino su correspondencia tónica, que no es un hombre Dios, sino un ser fabuloso, conforme con la esencia de la madre primigenia, y como al hijo superior le toca la misión de redimir al hombre, el microcosmos, el hijo inferior asume la significación de un salvator macrocosmi.
Tal es descrita en breves trazos la dramática cuestión que se desarrolla en las tinieblas de la alquimia. Resulta superfluo hacer notar que estos dos hijos nunca se unían, salvo tal vez en el espíritu y en la vivencia más íntima de algunos pocos alquimistas particularmente dotados. Y no es demasiado difícil comprender cuál era la meta de este proceso. La humanización de Dios parecía una aproximación del principio masculino del mundo paterno al principio femenino del mundo materno, por lo cual este último se sentía movido a adecuarse al mundo paterno. Manifiestamente esto significaba un intento de tender un puente que compensara el conflicto abierto. El lector no debe sorprenderse de que mi exposición suene como un mito gnóstico, aunque nos movemos precisamente en ese dominio psicológico en que tiene sus raíces la gnosis. La exposición del símbolo cristiano es gnosis y la compensación de lo inconsciente lo es aún más. El mito constituye el lenguaje más apropiado para expresar estos procesos psíquicos. Ninguna formulación intelectual puede ni siquiera aproximarse, alcanzar la plenitud y la fuerza expresiva de las imágenes míticas. Trátese aquí de imágenes originarias y primigenias, y precisamente por eso un lenguaje de imágenes lo reproduce del mejor y más acertado modo. El proceso aquí descrito muestra todos los rasgos característicos de una compensación psicológica. Como es sabido, la máscara de lo inconsciente no es rígida, sino que refleja el rostro que se le muestre. Si se le presenta hostilidad, le dará forma amenazadora. Si condescendencia, suavizará sus rasgos. No se trata de un simple reflejo óptico, sino de una respuesta autónoma que revela la esencia independiente del que responde. De manera que Filius Philosophorum no es en modo alguno un mero reflejo del Hijo de Dios en una materia impropia, sino que el hijo de la Tiamat muestra los rasgos de la figura original materna. Ese hijo es, eso sí, explícitamente una hermafrodita, pero tiene un nombre masculino y revela así la tendencia que tiene el mundo subterráneo, tónico, rechazado por el espíritu, identificado sin más ni más con el mal, a la conciliación. Representa indiscutiblemente una concesión hecha al elemento espiritual y masculino, aunque lleve en sí el peso de la tierra y de los fabulosos animales primigenios. Esta respuesta del mundo materno muestra que el abismo que lo separa del mundo paterno no es insalvable, porque lo inconsciente contiene en sí un germen de la unidad de ambos. La esencia de la conciencia es la diferenciación. En virtud de la conciencia se separan los opuestos el uno del otro, y lo hacen precisamente contra natura. En la naturaleza los opuestos se buscan, los extremos se tocan, y así ocurre también en lo inconsciente, particularmente en el arquetipo de la unidad, en el sí mismo. En este, lo mismo que en la divinidad, los opuestos quedan eliminados. Pero con la manifestación de lo inconsciente comienza su escisión, como ocurre también en la creación, pues todo acto de adquirir conciencia es un acto de creación, y de esta experiencia psicológica proceden los múltiples símbolos cosmogónicos. En la alquimia se trata principalmente del germen de la unidad que se halla oculto en el caos de Tiamat y que corresponde a la unidad de la divinidad. Como ese germen tiene carácter trino en la alquimia influida por el cristianismo y triádico en la alquimia pagana. De acuerdo con otros testimonios, ese germen corresponde a la unidad de los 4 elementos y forma por ende una cuaternidad. La gran mayoría de los modelos resultados alcanzados por la psicología habla a favor de esta última tesis. Los pocos casos observados en los cuales se producía la Trinidad se caracterizaban por una deficiencia sistemática de la conciencia, por la falta de conciencia, pues, de la llamada función inferior. El número 3, en efecto, no es una expresión natural de la totalidad, ya que el número 4 representa el mínimo de las determinaciones de un juicio de totalidad. Es menester destacar, de todos modos, que junto a la clara inclinación que la alquimia, y también lo inconsciente, muestra por la cuaternidad, revela hacia sí mismo una marcada inseguridad y fluctuación,
siempre repetidas entre el 3 y el 4. Ya en el axioma de María profetiza, la cuaternidad está condicionada y aparece poco clara. En la alquimia existen tanto 4 como 3 procedimientos, tanto 4 como 3 colores. Cierto es que siempre hay 4 elementos, pero a menudo 3 de ellos están reunidos y uno asume una posición especial. A veces es la tierra y a veces el fuego. Verdad es que el mercurio es quadratus, pero es también una serpiente tricéfala o simplemente una triunidad. Esa inseguridad, esa fluctuación indican tanto una cosa como la otra. Es decir, que las representaciones fundamentales son tanto cuaternarias como ternarias. El psicólogo no puede dejar de señalar que también la psicología de lo inconsciente conoce una análoga perplejidad. La función menos diferenciada, esto es, la llamada función inferior, está contaminada con lo inconsciente colectivo en medida tal que, al hacerse consciente, lleva consigo, junto con otros arquetipos, también el del sí mismo, como dice María. 4 tiene la significación de lo femenino, de lo maternal, de lo físico. 3, la de lo masculino, de lo paterno, lo espiritual. La inseguridad entre 4 y 3 significa pues un fluctuar entre lo espiritual y lo físico, y constituye por eso un ejemplo bien elocuente de que toda verdad humana es siempre penúltima. En esta introducción he partido de la totalidad del hombre considerada como meta a la cual conduce, en última instancia, el desarrollo psíquico en el proceso psicoterapéutico. Esta cuestión está indisolublemente ligada a supuestos religiosos o cosmovisivos. Aun cuando el paciente, como ocurre las más de las veces, se crea absolutamente libre de prejuicios a este respecto, lo cierto es que las premisas de su pensamiento, de su modo de vivir, de su moral y de su lenguaje, están condicionadas históricamente hasta las mínimas particularidades, cosa de la que no tiene conciencia, frecuentemente, en parte por falta de educación y en parte por falta de autocrítica. El análisis de su situación lleva, pues tarde o temprano, a un esclarecimiento de sus premisas o supuestos generales espirituales, mucho más allá de las determinantes personales, y esto comprende esa problemática que he intentado esbozar en las páginas precedentes. En esta fase del proceso se realiza la producción de los símbolos de la unidad, de los llamados mandalas, que se manifiestan bien en sueños, bien en forma de impresiones visuales, de imágenes durante la vigilia y asimismo con frecuencia, como la más clara compensación de la oposición y del conflicto de la situación consciente. Sería en verdad injusto afirmar que en el mundo cristiano fuera el responsable de ello el hecho de que se mantenga abierta la fisura, puesto que es fácil demostrar que el simbolismo cristiano precisamente cura o se esfuerza en curar esta herida. Sería ciertamente más correcto interpretar este conflicto abierto como un síntoma de la situación psíquica del hombre occidental y lamentar su incapacidad de acoger en sí toda la extensión del simbolismo cristiano. Como médico no puedo exigir a mis pacientes semejante cosa. Además me faltan los medios de la gracia de que dispone la Iglesia. En consecuencia me veo obligado a echar a andar por el único camino que me es accesible, esto es, llevar a la conciencia de los pacientes las imágenes arquetípicas, que en cierto sentido tienen correspondencia con las representaciones dogmáticas. Al hacerlo así, tengo que dejar que mis pacientes tomen decisiones que corresponden a sus presupuestos, a su madurez espiritual, a su formación intelectual, a su origen y a su temperamento. En la medida en que esto sea posible, sin que se produzcan conflictos serios, en mi condición de médico, mi tarea consiste en ayudar a mis pacientes a ser capaces de vivir. Por eso no puedo permitirme ningún juicio respecto de sus decisiones últimas, pues sé por experiencia que toda coacción, ya se trate de una ligera sugestión o persuasión, o de cualquier otro medio de producir un cambio, no llega a ser a la postre sino un obstáculo a la vivencia suprema, y más decisiva, la de hallarse uno a solas con su sí mismo, o cualquiera sea el nombre que quiera dársele
a la objetividad del alma. El paciente tiene que estar solo para experimentar lo que le sostiene cuando él ya no puede sostenerse por sí mismo. Únicamente esa experiencia puede darle una base indestructible. Dejaría con gran gusto esta labor, verdaderamente nada fácil, a cargo de los teólogos, si muchos de mis pacientes no procedieran precisamente de entre los teólogos. Deberían haber permanecido adheridos a la comunidad eclesiástica, pero lo cierto es que cayeron de gran árbol como una hoja marchita y ahora dependen del tratamiento médico. Hay algo en ellos que se aferra, a menudo con la fuerza de la desesperación, como si ellos, o eso, hubieran de precipitarse en la nada en el caso de no poder asirse. Buscan el terreno firme sobre el cual puedan asentar el pie, pero como no se les presenta ningún sostén exterior, tienen por último que encontrarlo en ellos mismos, lo cual es manifiestamente lo más improbable que pueda darse desde el punto de vista de la razón, pero por completo posible desde el punto de vista del inconsciente. Esto es cosa que comprobamos por el arquetipo del humilde origen del Redentor. Desde el principio, el camino hacia la meta es caótico e imprevisible, y solo paulatinamente van aumentando los indicios de una dirección hacia una meta última. Ese camino no sigue una línea recta, sino aparentemente cíclica. Un conocimiento más preciso de él ha mostrado que se desarrolla en espiral. Después de ciertos intervalos, los motivos de los sueños vuelven a asumir siempre formas determinadas que, de acuerdo con su naturaleza, señalan hacia un centro. Y tan cierto es que se trata de un centro, de una disposición centrada, que en ciertas circunstancias ya se manifiesta incluso en los primeros sueños. Los sueños, como manifestaciones de procesos inconscientes, giran en círculo alrededor del centro y se van acercando a éste, con amplificaciones cada vez más claras y vastas. En virtud de la multiplicidad del material simbólico, resulta difícil reconocer al principio un orden de cualquier índole. En modo alguno es lícito suponer que las series de sueños estén subordinadas a algún principio de orden. Pero lo cierto es que, observándolos mejor, se comprueba que su curso de desarrollo es cíclico en espiral. Podría establecerse un paralelo entre estos cursos en espiral y los procesos de crecimiento de las plantas, tanto más cuanto el motivo de los vegetales se repite frecuentemente en tales sueños y fantasías, y hasta se lo representa espontáneamente con dibujos. En la alquimia, el árbol es el símbolo de la filosofía hermética.